Nunca olvidaré ese día, y no porque fuera especial en términos grandiosos, sino porque para dos personas cambió todo en cuestión de horas, sin que ninguno lo viera venir. No soy un testigo directo, pero sí alguien que pudo enterarse de cada detalle de principio a fin, y cuando escuché esta historia me impactó lo real, lo humano, lo imperfecto y esperanzador que fue todo. Era una tarde en un pueblito pequeño en Oaxaca, uno de esos lugares donde la vida parece ir lento, pero los inviernos pueden ser rudos. Cecilia, que tenía 42 años, había pasado tantos días en la calle que ese día la tormenta le cayó como una sentencia. Llovía sin tregua y ella estaba empapada, con la poca ropa que tenía puesta pegada al cuerpo flaco y cansado. Había caminado todo el día buscando algún rincón, alguna puerta abierta, algún gesto de humanidad. Nada. La gente le miraba de reojo, apartando la mirada cuando su ropa vieja y sus manos temblorosas delataban que vivía sin casa, sin apoyo, sin nada. Pero esa noche la tormenta era feroz y se sentía pequeña, vulnerable, con el frío calando hasta los huesos. Al poco tiempo, llegó frente a una casita que parecía casi tan humilde como ella, pero con una luz tenue que se filtraba por la ventana. Duda. Tenía miedo de que la rechazaran, como siempre, pero el agobio la empujó a tocar la puerta. Al otro lado estaba don Alberto Espinosa, un hombre de 73 años, que justo ese día no imaginó que abriría la puerta para cambiar su destino. Cuando Cecilia llamó, don Alberto iba a acostarse. Vivía solo desde años atrás, después de que su esposa y sus hijos se alejaran, y apenas se hablaban con él. Un hombre en su edad después de toda la vida trabajada, cargando su soledad como un peso que ya ni le dolía tanto. Al principio, escuchó la voz débil, asustada, y estuvo tentado a negarse. Nadie había estado en su puerta en meses, y mucho menos una desconocida en plena lluvia. Pero cuando abrió, vio su rostro ciego entre pelo mojado y esa piel marcada por la calle, y algo cambió. Era como si un imán invisible lo empujara a invitarla a entrar. Ella no sabía ni qué decir, solo dejó caer su mochila y se dejó llevar, como cuando no tienes fuerzas para luchar. Adentro, el aire estaba tibio, y la mezcla de olor a madera vieja, comida y un poco de polvo le dio a Cecilia una sensación extraña que nunca había sentido: calma. Se sentó en un sillón viejo que parecía más cómodo que cualquier banco de la calle y cerró los ojos por un momento, intentando sentir que estaba a salvo. Don Alberto puso una olla con arroz y frijoles en la cocina, y aunque no había mucho, compartió con ella la sopa que tenía, sin preguntar casi nada, pero escuchando todo, en silencio. Y eso fue lo raro. Ella, que ya no creía en nadie, empezó a hablarle, apenas al principio, por perseverancia, y al final abrió su historia, contando pedazos de su vida sin darse cuenta. Don Alberto la escuchaba con un nudo en la garganta, no porque quisiera llorar, sino porque cada fragmento le recordaba algo de su propia historia. Cecilia habló de una madre que se fue cuando ella era niña, de un padre ausente que nunca apareció, de casas prestadas que no duraron ni un semestre, de noches sin dormir y días sin comer. Y al otro lado, don Alberto sentía un vacío que había intentado enterrar durante décadas, abriéndose paso lentamente, sin prisa, pero con una certeza que se hacía cada vez más fuerte. Esa mujer frente a él podría ser algo más que una extraña necesitada. La tormenta afuera no aflojaba, y a medida que la noche avanzaba, la casa se volvió un refugio no solo para el cuerpo mojado, sino para el alma cansada de ambos. No se dijeron mucho más, pero las miradas, los silencios, las pequeñas acciones de cuidado fueron el idioma que usaron para comunicarse. Cecilia sentía que había encontrado un lugar donde alguien se preocupaba por ella, aunque fuera por una noche. Don Alberto veía en ella una sombra de ese tiempo perdido, un reflejo del hombre que pudo ser si las decisiones y la vida hubieran sido distintos.
En un momento, mientras compartían una manta vieja, Cecilia sacó una foto arrugada y amarillenta de una madre que conoció poco y de la que apenas tenía recuerdos. Y ahí, sin planearlo ni buscarlo, entre esos objetos viejos que el destino había puesto en ese cuarto, don Alberto reconoció algo en sus ojos y su semblante. No era solo pena ni necesidad, había algo más profundo. Esa noche no se dijeron las palabras que, en otras circunstancias, habrían parecido imposibles de pronunciar, pero una intuición silenciosa comenzó a recorrer sus pensamientos. ¿Y si ella era su hija, la que perdió de vista pero nunca de corazón? Cuando la tormenta empezó a calmarse y la puerta se cerró detrás de Cecilia, al despedirse con un apretón tímido, ese hombre mayor se quedó en el umbral pensando en lo que había sentido esa noche, una mezcla extraña de miedo y esperanza que lo paralizó y lo impulsó a la vez, porque después de tanto tiempo soportando la soledad, había una nueva posibilidad que no sabía cómo enfrentar, la de un reencuentro que podía reparar heridas que ni siquiera recordaba abiertas. Cecilia, mientras caminaba de regreso a las calles húmedas con el corazón un poco menos roto, tampoco entendía bien qué había ocurrido. Solo sabía que había un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no la había juzgado ni ignorado, y que quizás esa noche, con la tormenta soplando, algo invisible, más grande que ambos, los había conectado para siempre, aunque no supieran cómo ni cuándo lo iban a aceptar. Y ahí, con esa mezcla de miedo, duda y esperanza en el pecho, terminaron esa noche que ni ella ni él pudieron explicar con palabras, pero que sin saberlo los cambió para siempre. La mañana siguiente llegó con una calma extraña. El pueblo despertaba entre charcos y suelos embarrados, pero para Cecilia el mundo parecía haberse detenido un instante. Caminó por las calles mojadas, sintiendo que aquella noche había marcado un antes y un después, aunque no pudiera precisar cómo ni cuándo abrirse a esa idea. Llevaba consigo una sensación nueva, una especie de esperanza que le hacía mirar a la gente sin tanto miedo, sin ese peso que durante años la había doblado. Don Alberto, por su parte, permaneció en su casa mirando hacia la puerta que había cerrado poco antes. Se sentía paralizado. Una mezcla de emoción y temor se batía dentro de él. Sabía que no podía dejar que esa sensación quedara ahí, difusa y silenciosa. Necesitaba saber, descubrir más, aunque eso implicara abrir heridas viejas o enfrentarse a pérdidas que nunca imaginó afrontar de nuevo. Así, con manos temblorosas, decidió buscar aquella foto que Cecilia había mostrado brevemente, con la esperanza de encontrar pistas que lo conectaran con su pasado fragmentado. Durante los días siguientes, Cecilia volvió a las calles, pero ya no cargaba con el mismo abandono. Había un rincón nuevo en su mente donde se acomodaba la idea de un hogar, de alguien que la había escuchado sin juzgarla. No pasó mucho tiempo antes de que, impulsada por esa chispa, se acercara a un albergue cercano para mujeres en situación vulnerable. Allí encontró el calor de voces y miradas que la aceptaban y comprendían, y también un espacio para ofrecer algo de lo poco que había aprendido en sus años difíciles: la solidaridad y la esperanza. Don Alberto, aunque encerrado en su rutina de siempre, comenzó a indagar sin descanso. Consultó antiguos documentos, revisó fotos amarillentas que guardaba en cajas, habló por teléfono con personas que le conocieron de joven y, finalmente, decidió acudir al centro de salud del pueblo para preguntar acerca de test de ADN. Su mente oscila entre el miedo a la verdad y la necesidad urgente de confirmarla. Había un hilo invisible entre él y Cecilia que, aunque fuera solo intuición, lo empujaba a cruzar ese último umbral. Cecilia, mientras tanto, se fue involucrando más con las mujeres del albergue. Entre risas y lágrimas, historias,
Con partidas y sueños rotos, descubrió que no estaba sola. Cada encuentro le devolvía fuerzas y un sentido renovado para seguir adelante. Sin embargo, en las noches, cuando el silencio regresaba, el recuerdo de don Alberto y aquella puerta abierta seguía latiendo fuertemente en su interior. Era algo que no podía explicar, algo que la llamaba a mirar hacia un futuro que parecía esperarla más allá del pasado. La decisión de don Alberto de realizar la prueba fue un acto valiente. Sabía que enfrentaría resultados que podrían cambiarlo todo, para bien o para mal. Cuando recibió el sobre con el examen, sus manos temblaron y su corazón se apretó. No obstante, el destino quiso convertir ese instante en un punto de inflexión. Unos días después, Cecilia recibió una llamada inesperada que la paralizó. Don Alberto quería verla, hablar con ella, mirar a los ojos esa posibilidad de ser más que un encuentro casual. La reunión fue un torbellino de emociones contenidas. Se encontraron en la humilde casa de don Alberto, donde la atmósfera parecía hacer eco de sus silencios y esperanzas. El sobre permanecía sobre la mesa, un símbolo del vértigo que ambos sentían. Con cuidadosa lentitud, rompieron el sello. El resultado fue un golpe de realidad. La prueba confirmaba lo que ambos intuían. Don Alberto era el padre biológico de Cecilia, un llamado que resonó con fuerza, despertando sentimientos que dormían desde hacía décadas. El miedo inicial dio paso a palabras entrecortadas, miradas de asombro y gratitud. Cecilia no pudo evitar llorar. Nunca había imaginado que ese hombre fuera su padre, que una vida sembrada en abandono y soledad pudiera de repente tener raíces firmes. Don Alberto, abrumado y emocionado, sentía que la redención había llegado a su puerta. A partir de ese momento, la relación entre ambos se tejió no solo con la verdad, sino con la voluntad sincera de construir juntos un camino distinto. Con el paso de las semanas, comenzaron a compartir más tiempo. Cecilia empezó a ayudar en el albergue, mientras don Alberto se involucraba en pequeños proyectos comunitarios. La casa vieja se fue llenando de risas, recuerdos nuevos y planes para el futuro. A pesar de las heridas abiertas, ambos aprendían a perdonar y a soñar de nuevo, descubriendo que el amor no siempre llega a tiempo, pero nunca es inútil cuando se permite nacer. La comunidad del pueblo, que al principio miraba con sospecha, comenzó a aceptar y admirar esta nueva historia de reencuentro. Las mujeres del albergue encontraron en Cecilia un ejemplo de resiliencia y fortaleza. Don Alberto, por su parte, halló en ese rol activo una forma de sanar su soledad y reconectar con la vida. Entre ellos, la palabra familia cobró sentido otra vez, brillando con la fuerza que da la aceptación y el compromiso sincero. Al cerrar este ciclo, Cecilia y don Alberto miraron hacia adelante con mirada firme. Sabían que aún quedaban desafíos, emociones por explorar y heridas por curar, pero sobre todo, había un lazo invisible que los unía, fortalecido por una tormenta, por una puerta abierta y por la valentía de dos almas para redescubrir el amor en la imperfección de la vida. En ese pequeño pueblo de Oaxaca, bajo el cielo que ya no amenazaba con tormentas, ambos habían encontrado lo que parecían haber perdido para siempre: un hogar, un padre y una hija, y la esperanza renovada de un reencuentro verdadero. Los días que siguieron a la confirmación del lazo sanguíneo entre don Alberto y Cecilia fueron una mezcla constante de incertidumbre y descubrimiento. Nadie podía anticipar cómo dos vidas marcadas por tantos años de silencio y distancia podrían empezar a entrelazarse con tanta intensidad. Cecilia ya no era la mujer que, aquella noche de tormenta, buscaba refugio en una puerta cerrada. Ahora era una hija que necesitaba comprender un pasado que hasta entonces había sido un misterio.
Iniciaron sus conversaciones compartiendo anécdotas de infancia, fragmentos guardados en cajas de recuerdos y fotografías que hablaban de un tiempo que ninguno había vivido del todo, pero que de alguna manera sentían como propio. Don Alberto, a pesar de sus dificultades iniciales para expresar sus emociones, descubrió un valor inesperado en la vulnerabilidad. Le confesó a Cecilia las razones que lo llevaron a alejarse, los errores que lo marcaron y las decisiones que le habían costado lazos familiares irrecuperables. Su voz, antes apagada por los años, vibraba ahora con la fuerza de quien ansiaba redimirse a través del amor y la escucha atenta. Mientras tanto, Cecilia abría su corazón, relatando con pocas palabras pero mucho sentimiento los años en los que la ausencia de un padre había sido un tormento silencioso, una sombra que la siguió a cada paso, empujándola y reteniéndola al mismo tiempo. La casa de don Alberto comenzó a transformarse, no solo en un espacio físico donde convivir, sino en un refugio para las heridas abiertas y las esperanzas por construir. Cecilia revertía con esfuerzo la sensación de abandono que impregnaba su alma, mientras incorporaba la certeza de que podía comenzar de nuevo, rodeada de la familia que nunca imaginó. Juntos empezaron a pintar paredes, arreglar muebles y abrir puertas que parecían selladas por décadas. En esos desafíos cotidianos encontraron una rutina que, aunque irregular y llena de idas y vueltas, renovaba la ilusión de un futuro compartido. La comunidad del pueblo no tardó en notar el cambio. Al principio, con recelo y después con admiración, muchos comenzaron a acercarse para ofrecer apoyo y compañía. Los vecinos, que antes veían a Cecilia con distancia, ahora la saludaban con respeto y cariño. Los proyectos en los que don Alberto empezó a colaborar, desde reparaciones en la escuela hasta la organización de actividades para adultos mayores, fortalecieron su presencia en la vida colectiva y generaron puentes que antes parecían imposibles. La solidaridad se convirtió en un lenguaje común que apuntalaba lazos más allá de los muros de la casa vieja. Uno de los episodios más emotivos ocurrió cuando Cecilia, motivada por su experiencia y la ayuda recibida, propuso organizar charlas y talleres en el albergue para mujeres. Invitaron a don Alberto para que compartiera su historia, no como una figura paternal lejana, sino como un hombre que había reconocido errores y buscaba enmendar el pasado. Su relato conmovió a muchas, y la relación entre ellos reforzó la idea de que el vínculo familiar puede sanar, aunque con cicatrices visibles. Este acto de valentía social los unió más, reafirmando el compromiso que ambos asumían no solo entre ellos, sino con la comunidad que los había acogido. En medio de estos días emergieron también las dificultades propias de la reconciliación. La identidad de Cecilia y su historia personal fueron puestas a prueba, tanto por las dudas internas como por los prejuicios que persistían en el entorno. Las conversaciones se tornaban veces tensas, los silencios pesados. Don Alberto lidiaba con el peso de años perdidos, mientras Cecilia lidiaba con el temor de perder algo tan frágil como lo que acababan de encontrar. Sin embargo, la conexión establecida resistía, reconstruyéndose en cada gesto de comprensión y perdón. Cada paso adelante era un triunfo, cada retroceso una invitación a la paciencia. Una tarde, mientras limpiaban juntos el patio trasero, don Alberto mostró a Cecilia un baúl con cartas y documentos antiguos. Entre ellos había una carta que su esposa le escribió antes de irse, pidiendo distancia y explicando uno de los motivos por los cuales la familia se deshizo. Fue un momento doloroso, pero revelador. Cecilia comprendió que su padre también había sido una víctima de las circunstancias, atrapado en una red de errores, expectativas incumplidas y temores. A partir de ese momento,
El perdón mutuo sostuvo el puente que ambos tejidos con tanto esfuerzo empezaban a cruzar en dirección al futuro. Poco a poco, la relación familiar se consolidó también en pequeños rituales cotidianos que parecían simples, pero que para ellos tenían un valor inmenso. Compartir un café al amanecer, intercambiar historias en la mesa del comedor, caminar juntos hacia la plaza central o preparar juntos la comida. Estas acciones, que en otros hogares pasan desapercibidas, se convirtieron en símbolos de la nueva normalidad que nacía día a día. La presencia de Cecilia también revitalizó la casa, que comenzó a llenarse de plantas, fotografías nuevas y risas espontáneas que ahuyentaban la soledad del pasado. El compromiso de ambos con su transformación personal se reflejó en la forma en que atendían sus heridas pasadas y afrontaban los retos del presente. Cecilia retomó la atención a su salud con el apoyo incondicional de don Alberto, quien se convirtió en su principal cuidador y amigo. Su relación pasó de lo meramente biológico a una complicidad profunda y genuina. Mientras tanto, él abrió su corazón a nuevas amistades y a la posibilidad de envejecer acompañado, participando activamente en la vida social del pueblo. Los dos encontraron en esta segunda oportunidad una nueva razón para seguir soñando, para creer que el tiempo, aunque cruel y esquivo, puede ser también un aliado. En uno de esos días plenos de luz y calma, Cecilia invitó a don Alberto a visitar el albergue junto con ella. Allí, rodeados de mujeres que compartían sus propias luchas, ambos sintieron que la palabra familia se había expandido más allá de sus paredes. Las historias de superación, dolor y esperanza resonaban en sus corazones. Fue un instante de comunión que los unió aún más, revalorizando cada paso recorrido y cada gesto que los acercaba a la sanación. En ese espacio, supervisor y voluntaria, padre e hija, se habían convertido en protagonistas de una historia mucho más grande que ellos mismos. Así, entre desafíos y reconciliaciones, risas y lágrimas, la vida seguía su curso. Cecilia y don Alberto aprendían que el amor no elimina las dificultades, pero sí les da sentido, haciéndolas atravesables. La tormenta que una vez los unió se había disipado para dar paso a un horizonte donde las cicatrices se convertían en marcas de supervivencia y crecimiento. Y aunque el camino no siempre sería sencillo, ambos sabían que, en la imperfección de su historia, habían encontrado un hogar verdadero. Los días posteriores a aquel encuentro definitivo estuvieron marcados por una mezcla de timidez y fervor contenido. Cecilia y don Alberto transitaron por una delgada línea entre el pasado y el futuro, sabiendo que las heridas no se cerrarían de inmediato, pero que la presencia del otro ya era un bálsamo. Las mañanas eran ahora más luminosas y ambos comenzaron a intercambiar pequeños detalles cotidianos. Alberto se encargaba de preparar el café y Cecilia aportaba historias del albergue y de sus compañeras. Estos instantes se convirtieron en un ritual que les ayudaba a normalizar esa relación frágil, pero valiosa, que apenas comenzaba a construirse. Sin embargo, la sombra de lo no dicho no tardó en aparecer. Don Alberto evitaba hablar del tiempo perdido, y Cecilia sentía la necesidad de entender por qué su padre no estuvo allí antes. El silencio a veces era más pesado que la tormenta misma. Una tarde, mientras arreglaban unas ventanas para que la lluvia no filtrara más agua, Cecilia encontró una vieja caja con cartas sin abrir. Entre ellas, algunas estaban dirigidas a ella, escritas hace décadas por don Alberto, nunca entregadas. Las cartas hablaban de un hombre joven aterrorizado y confundido, incapaz de enfrentar las responsabilidades que la vida le imponía. La revelación fue un golpe inesperado para Cecilia, que no imaginaba que detrás del abandono existiera también miedo
y soledad. Ese descubrimiento fue el puente hacia una conversación profunda, en la que ambos lloraron juntos y comprendieron que el amor, aunque clusterizado por el tiempo y el silencio, siempre estuvo latente, esperando una oportunidad para rescatarse. En la plaza del pueblo, la noticia del reencuentro comenzó a circular tímidamente. Algunos vecinos manifestaron curiosidad, otros desconfianza. Para Cecilia, ver cómo se transformaba su imagen frente a la comunidad fue desconcertante. Por años había sido una sombra invisible, pero ahora, con el vínculo confirmado, sentía que debía demostrarse digna de aquel nombre que llevaba sin conocimiento. Así, decidió volcarse más en el albergue, liderando talleres sobre autoestima y resiliencia. La actividad le dio fuerza y propósito, y aunque la relación con su padre aún tenía momentos tensos, la idea de construir un futuro juntas fortalecía su ánimo. Don Alberto, por su parte, se volvía más participativo en la iglesia local y en asociaciones de adultos mayores, encontrando en el servicio comunitario una forma de reparar no solo sus errores, sino también de sanar su alma. Una noche lluviosa, muy parecida a aquella en que se encontraron, Cecilia invitó a don Alberto a cenar. En su lugar favorito del pueblo, un pequeño restaurante con paredes de adobe y luces cálidas. Durante la cena, la conversación se volvió más ligera, y la risa apareció genuina después de mucho tiempo. Don Alberto contó anécdotas de su juventud, aventuras que jamás había compartido, y Cecilia se sintió más cerca de ese hombre imperfecto, pero auténtico que tenía frente a sí. Fue un momento de complicidad que disipó silencios y creó un lazo casi familiar, palpable en la manera en que sus miradas se entrelazaban buscando consuelo y aprobación mutua. Al salir del restaurante, el aire fresco y el sonido de la lluvia fueron testigos de una alianza silenciosa que prometía acompañarse en lo que viniera. Los talleres en el albergue comenzaron a transformarse en el motor emocional de Cecilia. Mujeres que, como ella, habían vivido en el filo de la desesperanza, encontraban en su ejemplo una puerta hacia la recuperación. Con la ayuda de don Alberto, que donaba tiempo y recursos para mejores instalaciones, desarrollaron también un huerto comunitario que se convirtió en punto de encuentro y aprendizaje. Para Cecilia, aquel espacio se transformó en un refugio más allá de lo físico. Era el símbolo de la segunda oportunidad que la vida le había concedido. Al ver los frutos de su trabajo social, sentía que el pasado perdido podía convertirse en semilla para un mejor mañana, no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Un domingo de sol tibio, mientras barrían el patio trasero, don Alberto le contó a Cecilia de su infancia, de los días en que su propio padre era estricto y distante, pero justo, y de cómo había prometido a sí mismo no repetir los mismos errores, aunque al final el miedo lo paralizara. Cecilia respondió con su relato de infancia fragmentada, de las noches en que su madre ausente se convirtió en un eco lejano y de cómo sobrevivir lo había sido todo para ella. Entre esas confesiones, ambos aprendieron a mirarse con compasión y a valorar la valentía que implicaba abrirse en lugar de ocultarse. Fue una tarde en la que el dolor se suavizó y la esperanza creció al calor de palabras sinceras y abrazos que no necesitaban ser explicados. Pero la reconciliación no fue un camino recto. Cecilia tuvo momentos de duda y desconfianza, sobre todo cuando el dolor reprimido de don Alberto emergía en forma de silencios largos o palabras duras sin intención. En esas ocasiones se encerraba en sí misma, temerosa de perder la estabilidad recién construida. Don Alberto, a su vez, luchaba con la culpa y el temor de no ser el padre que Cecilia merecía. Una noche, después de una discusión donde las lágrimas hablaron por ellos, quedaron de acuerdo en buscar ayuda externa.
Comenzaron a asistir a encuentros con una facilitadora del centro de salud, donde enfrentaban el pasado con paciencia y la guía de alguien que les ayudaba a encontrar un lenguaje nuevo para comunicarse, basado en la empatía y el respeto mutuo. Poco a poco, la imagen de familia cobraba sentido en formas inesperadas. Compartían desayunos con vecinos, invitaban a las mujeres del albergue a festivales y celebraciones del pueblo. En una de esas fiestas, don Alberto sorprendió a todos al tomar la guitarra y cantar, desdoblando una faceta alegre que parecía inédita. Cecilia sonrió con ternura al verlo, sintiendo que su padre era un hombre completo, lleno de luces y sombras, capaz de amar y ser amado. Fue la primera vez desde mucho tiempo atrás que ambos sintieron que sus caminos, aunque tortuosos, se cruzaban para quedarse, para crecer juntos sin borrar lo que fueron, pero construyendo lo que podían llegar a ser. Un día, mientras ponían plantas en el porche, Cecilia propuso a don Alberto dar un taller sobre la historia del pueblo, usando relatos orales que podrían preservar para las nuevas generaciones. Don Alberto aceptó con entusiasmo, viendo en la idea una forma de darle sentido a sus experiencias. El proyecto implicó salir de las 4 paredes de la casa e involucrarse con niños y jóvenes, lo que estrechó su relación con la comunidad y reforzó su presencia como figura paterna y referente. Aquel espacio se volvió un sitio de aprendizaje y transmisión, un nuevo capítulo donde la familia no era solo un lazo sanguíneo, sino un compromiso con la vida que los rodeaba. Una noche, mientras veían fotografías antiguas bajo la luz cálida del living, Cecilia tomó la mano de don Alberto y le habló de su sueño de algún día tener un hogar estable, una vida sin miedo y con sentido claro. Él respondió con suavidad, prometiendo hacer todo lo posible para que eso fuera realidad. Fue una promesa sencilla, llena de humildad y ternura, que selló el entendimiento entre ambos. Sabían que el camino no sería fácil, pero también que, gracias a aquella tormenta que los unió, podían enfrentar lo que viniese con el coraje de 2 almas que se habían encontrado para sanar y crecer en comunidad. Los meses avanzaron, y la relación entre padre e hija se profundizó en cada pequeño gesto. Cecilia volvió a estudiar de forma informal, impulsada por el apoyo de don Alberto y la motivación de cambiar su destino. Él, por su parte, recuperó fuerzas y ganas para soñar a largo plazo, proyectando una vida en la que el amor y el compromiso con su hija y su pueblo fueran pilares esenciales. Juntos aprendieron que el tiempo perdido no puede rehacerse, pero sí puede abrazarse para convertirlo en el puente que permita seguir caminando. Y así, en la calmada rutina del pueblito oaxaqueño, 2 vidas marcadas por la indiferencia volvieron a encontrarse bajo un cielo despejado, ahora iluminado por la esperanza y el amor renovado. Los días siguientes estuvieron marcados por un tierno pero profundo esfuerzo de adaptación. Don Alberto y Cecilia aprendían a convivir en una rutina que, aunque llena de desafíos, parecía abrirles un camino hacia la normalidad deseada. La casa, que antes había sido un refugio solitario para un hombre cansado, se transformaba ahora en el espacio donde florecían risas, conversaciones y silencios compartidos que hablaban más que 1000 palabras. Cecilia, con una energía renovada, se entregaba con pasión a sus labores en el albergue, mientras don Alberto encontraba en pequeños detalles, como cuidar el jardín o preparar el café de la mañana, una forma de demostrar su cariño y compromiso. Con cada día, la barrera de años de abandono se desmoronaba lenta pero irrevocablemente. En medio de esa cotidianeidad, Cecilia decidió escribir un diario. No era solo un ejercicio personal, sino una necesidad de plasmar en palabras todo lo que estaba viviendo.
En esas páginas guardaba recuerdos, miedos, esperanzas y también las imperfecciones de aquel vínculo que, aunque nuevo, ya tenía raíces profundas. La escritura se convirtió en un bálsamo para su alma, un espejo donde entendía que la familia no era perfecta ni estaba exenta del dolor, pero podía ser un espacio para el amor y el crecimiento. Don Alberto apoyaba esta idea y a veces se sentaba a su lado mientras ella escribía, compartiendo anécdotas de su juventud y reconociendo en voz alta los errores que los habían llevado hasta ese instante. La comunidad empezó a notar de forma aún más palpable el cambio registrado en ambos. Vecinos que días antes miraban con sospecha ahora saludaban con una sonrisa franca, comprobando que aquel lazo no solo los había transformado a ellos, sino que irradiaba esperanza para todos. Don Alberto y Cecilia comenzaron a organizar pequeñas reuniones vecinales en el patio trasero, donde compartían historias, cantaban y cocinaban juntos. La creación de un pequeño huerto comunitario siguió creciendo, y con él un sentido de pertenencia que ambos anhelaban desde tiempos distintos. No era solo la tierra la que se cultivaba, sino también la confianza y el amor que día a día enterraban las heridas del pasado. Una tarde, mientras revisaban fotos antiguas en el álbum familiar, Cecilia encontró una imagen que la hizo detener la respiración. Ahí estaba ella, todavía niña, junto a una mujer que podría ser su madre, pero en ese instante parecía lejana, casi como un sueño. La fotografía desató en ambos una ola de emociones. Don Alberto habló por primera vez de aquella mujer con una mezcla de respeto y tristeza, compartiendo que había perdido contacto no solo con Cecilia, sino con el recuerdo vivo de quien los había separado. Fue un momento que los unió aún más, entendiendo que no solo enfrentaban su propia historia, sino un legado de ausencias y silencios que ahora querían sanar. Días después, Cecilia decidió visitar el albergue acompañada de don Alberto. Allí, rodeados de mujeres valientes que también luchaban contra la adversidad, compartieron un taller especial dedicado al perdón y la resiliencia. Don Alberto habló con voz firme, pero cargada de emoción, relatando su experiencia y reconociendo sus errores con humildad. La respuesta fue sincera. Muchas mujeres sintieron que sus propias historias se reflejaban en sus palabras. Cecilia, observando a su padre desde un asiento cercano, sintió que aquella era una señal clara. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino con el compromiso de sanar y apoyar a quienes los rodean. A pesar de los avances, no faltaron momentos de incertidumbre. Una mañana, Cecilia recibió una llamada del albergue. Una de las mujeres que había comenzado a asistir estaba atravesando una crisis grave. La situación exigió la atención inmediata de Cecilia, quien tuvo que dividirse entre sus responsabilidades en la comunidad y su incipiente relación con don Alberto. Él, consciente de la importancia de ese apoyo, se ofreció a quedarse con la mujer afectada, mientras Cecilia gestionaba soluciones con otras voluntarias. Este episodio cimentó aún más el respeto y la solidaridad entre los dos, demostrando que no solo compartían un vínculo sanguíneo, sino un proyecto común de reparación y crecimiento. Con el paso del tiempo, don Alberto comenzó a participar activamente en la escuela local, impartiendo talleres sobre historia y valores en su afán por devolver a la comunidad aquello que sentía que había quedado pendiente. Cecilia, por su parte, retomó algunos estudios que había abandonado años atrás, impulsada por el apoyo constante de su padre. Juntos planearon un pequeño proyecto editorial con relatos orales del pueblo, una forma de preservar la memoria colectiva y entregar a las nuevas generaciones un sentido de identidad y pertenencia. Cada
paso que daban era una forma de tejer un futuro donde la ausencia no era ya una condena, sino una enseñanza para construir. Una noche tranquila, mientras la luna iluminaba el cielo despejado, Cecilia compartió con don Alberto uno de sus sueños más íntimos: fundar un centro permanentemente abierto para mujeres en situación vulnerable que fuera mano amiga, refugio y espacio de crecimiento. Él, con ojos brillantes, escuchó cada palabra como quien recoge una semilla para plantar esperanza. Se comprometió a colaborar en todo lo posible, convencido de que esta era la manera más auténtica de honrar su vínculo y reparar las generaciones heridas. Ese pacto silencioso se selló con un abrazo largo, cómplice y lleno de promesas por cumplir. Sin embargo, el camino no estuvo exento de nostalgias. En varias ocasiones, Cecilia despertaba con la sensación de vacío, recordando aquellas noches en la calle, la soledad que la había marcado, y se preguntaba cómo había podido llegar a ese punto. En 1900, esos momentos, don Alberto apareció como un escudo y un refugio, con palabras cálidas y gestos atentos, recordándole que su historia había cambiado y que, lejos de olvidar el pasado, podían construir juntos desde allí. Esa fortaleza compartida les permitió confrontar antiguos miedos y derribar los muros invisibles que aún quedaban dentro de ellos. Un día, mientras caminaban por la plaza principal, la gente los reconocía y saludaba con afecto. Cecilia sintió que su nombre comenzaba a ser asociado no solo con su pasado doloroso, sino con su capacidad de transformación y entrega. Don Alberto, orgulloso, la miraba con ojos tiernos, satisfecho de que había una hija que ahora elegía caminar a su lado sin miedo. En ese momento, comprendieron que la tormenta que alguna vez había puesto el destino en movimiento se había convertido en la luz que guiaba su vida compartida. Finalmente, una tarde soleada, la comunidad se reunió en la casa de don Alberto para celebrar no solo el reencuentro de padre e hija, sino también la fortaleza que habían mostrado como ejemplo para todos. Hubo música, comida sencilla y palabras emocionadas. Cecilia, en su discurso improvisado, habló de segundas oportunidades, de amor imperfecto y de la esperanza que reside en la voluntad de sanar. Don Alberto tomó la palabra para agradecer el perdón, el apoyo y esa vida que, a pesar de los pesares, les había regalado la posibilidad de reencontrarse y construirse desde el amor. El aplauso fue largo y sentido. En ese pequeño pueblo de Oaxaca, aquella era más que una historia, era un testimonio vivo de la vida que siempre puede renovarse. Así, entre los ladridos suaves de un perro en el patio, las risas de niños que jugaban cerca y el vaivén de las hojas en los árboles, Cecilia y don Alberto cerraron un ciclo para abrir otro lleno de promesas. Sabían que no sería un camino fácil ni exento de retos, pero que la fortaleza del vínculo que habían tejido con paciencia y amor sería su mayor escudo. Bajo ese cielo, despejado que ya no amenazaba con tormentas, encontraron el hogar que ambas almas habían buscado durante tanto tiempo. Un lugar donde el pasado era parte de su historia, pero no su condena, y donde el futuro brillaba con la luz incandescente de la esperanza y la familia.